Hemos titulado el mensaje Frente al resplandor de Cristo. Dice la palabra del Señor en Hechos 9, versículo del 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de los cielos. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno que se llama Saulo de Tarso, porque hay aquí el hora. Y había visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la ciudad, en la casa, y poniendo sobre las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña cosas bien importantes para servirte y seguirte. Ayúdanos a aprender de tu palabra todos los días y ayúdanos también a practicar tu palabra. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Te pedimos perdón por la falta de diligencia. Te rogamos que nos ayudes a servirte y serte fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, queremos dar gracias a Dios en esta tarde por la bendición de meditar en la palabra del Señor. Hay una enseñanza que queremos manejar en esta tarde y quiero que todos la tengamos en nuestra mente. Y que habiendo salido de este lugar, si alguien le pregunta: ¿visitaste una iglesia? ¿Fuiste a un lugar? ¿Escuchaste la palabra de Dios? ¿De qué se habló? Yo quiero que tengas una frase que compartir. Yo quiero que digas: hemos hablado de que Dios quiere que todos hagamos la obra de Él todo el tiempo. Yo quiero que tú salgas de este lugar a compartir ese mensaje. Dios quiere que hagamos su obra. La obra de Él la hagamos todo el tiempo. Cuando hablamos de la obra del Señor, estamos hablando de lo que el Señor nos ha encomendado. Hablándole a la iglesia acerca de la obra de Dios, tenemos que hablar de aquellas cosas que Dios nos ha encomendado y que además que nos ha encomendado, espera de nosotros. Hay cosas que Dios espera de nosotros y cosas que Dios no espera de nosotros. Pero Él, sabiendo todo lo que sucede en nuestra vida y a nuestro alrededor, ha querido usarnos para bendecir su nombre
y para extender el reino de Dios. Una de las grandes bendiciones que tenemos hoy es la posibilidad de poder predicar, de hablar de Cristo, de llevar el evangelio a todas aquellas personas que necesitan escucharlo. Es una gran verdad que la iglesia de Jesucristo no puede discriminar, no puede hacer acepción de personas y debe predicar el evangelio a todas las criaturas. Por cuanto Dios el Señor traerá su presencia a todos aquellos que son su pueblo. Pero nosotros tenemos el encargo, tenemos la encomienda y por obediencia tenemos que ir hacia adelante a llevar la palabra del Señor. Sin embargo, esta obra debe hacerse en toda santidad. Esta obra debe hacerse acompañado del Señor mismo, porque el Señor nunca nos ha mandado a hacer algo que Él no haya hecho y nunca nos ha dejado sin su compañía. Él mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que cuando hablamos del resplandor de la gloria de Dios, estamos hablando en un sentido metafórico de la presencia de Dios en nosotros. Tenemos que entender que Jesús vive en nuestras vidas y nosotros tenemos que predicarle a todas las criaturas esa gran realidad. Cuando comenzamos nuestro servicio hoy, tuvimos una información que decía, si vienes a la iglesia, quiero decirte, estamos en un lugar donde alabamos a Dios porque Él murió y porque Él resucitó. Él nació, murió y también resucitó. Todos deben de saber esa gran realidad. Frente al resplandor de la gloria de Cristo y entendiendo que Cristo vive en nuestros corazones, tenemos que darnos cuenta de ciertas cosas para que seamos instrumentos útiles y eficaces. Porque esa es la gran realidad. Nosotros queremos que Dios nos use para la eficacia de su ministerio. Ahora, hay tres cosas que nos damos cuenta cuando entendemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Tres cosas que están reflejadas en la experiencia de conversión de un hombre llamado Saulo y que después de tener un encuentro con Cristo fue llamado en el resto del Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Un hombre que comenzó su ministerio con una crisis muy fuerte. Muchas de nuestras vidas cristianas han comenzado a través de una crisis similar. No quiero decir que han visto al Señor, quiero decir que quizás alguno de nosotros ha tenido una situación difícil, ha tenido un momento de crisis en su vida y de pronto Dios ha entrado en nuestras vidas y en nuestros corazones para cambiarlo todo, para hacer las cosas nuevas. Ahora, tres cosas vemos en este pasaje que tenemos que mencionar. Primero, cuando estamos frente al resplandor de la gloria de Cristo, nos damos cuenta de la soberanía de Dios y la debilidad humana. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender acá si queremos hacer la obra de Cristo en Henderson. La soberanía es de Dios, la debilidad humana de nosotros. Y entender esta realidad puede marcar la diferencia en nuestros ministerios. Entender esta realidad puede cambiar la manera en que nosotros nos involucramos a ganar este mundo. Cuando hablamos de la debilidad del hombre, y quiero que vayamos al versículo 4, ahí en el capítulo 9 dice la palabra de Dios, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nuestras debilidades, la debilidad del hombre, está declarada en este versículo cuando un hombre como Saulo, a quien todos temían delante de la presencia de Dios, fue, ¿cómo? Tumbado, fue, pudiéramos decir, aplastado en el camino por el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué significa nuestra debilidad? Significa que en muchas ocasiones equivocamos nuestras prioridades, confundimos el obrar de Dios con nuestro obrar, nos alejamos del camino de Dios y del camino que Dios tiene para nosotros. En pocas palabras, perdemos el foco. Y eso no es lo que Dios quiere. Miren, quizás el apóstol Pablo había perdido su foco.
Cuando nosotros leemos acerca de él, leemos acerca de Saulo, nos damos cuenta que el foco de Saulo no estaba en la presencia de Dios, sino en cosas que rodeaban la religión. Por ejemplo, leemos acerca de Saulo, que era un alumno aventajado del judaísmo, que era un hombre que seguía la tradición y que además era un hombre que había sido enseñado por uno de los rabinos más excelentes de la época, por lo cual su foco estaba en el judaísmo y para él la religión del judaísmo era algo infalible. Y él comenzó a servir a la religión del judaísmo. ¿De qué manera? Persiguiendo a los del camino. Persiguiendo a los del camino. Porque aquellos del camino, ¿qué hacían? Rechazaban la religión y querían tener una relación con alguien que había salvado sus corazones. Y eso fue un escándalo para Saulo. Eso fue demasiado fuerte para él, porque la religión para él era infalible. Hay veces que en nuestra vida Dios quiere mover cosas de ella que nos resultan a nosotros infalibles, nos resultan a nosotros inamovibles, nos resultan a nosotros tradicionales, nos resultan a nosotros cosas de nuestra vida que no queremos perder, pero Dios, y delante de su resplandor, Él nos derrumba, Él nos humilla, Él nos lleva a su presencia en nuestra debilidad para que podamos comprender su soberanía. Aquí hay un contraste muy interesante porque aquí hay un Saulo que cae, pero hay un Cristo que se presenta en sustitución por su pueblo. Y esto era algo que el judaísmo no quería entender. Acá estamos viendo la soberanía y el poder de Dios en el hecho en que el versículo 5, ponme el versículo 5 para que los hermanos lo puedan leer. En el versículo 5 dice la Biblia que él dijo: ¿quién eres, Señor? Y entonces del resplandor salió una voz que decía: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa de esas cosas contra el aguijón. ¿Qué significa que Jesús se le haya presentado a Saulo? Significaba que Jesús le estaba confirmando a Saulo que él había sustituido con su muerte y con su resurrección a su pueblo. Habiendo dicho: yo soy Jesús a quien tú persigues, fue perfectamente comprensible para Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que creía que la ley, los sacrificios y otras cosas eran el intermediario entre Dios y ¿quién? Y los hombres. Pero Pablo esperaba a alguien que un día iba a entregar el poder, iba a entregar el esplendor que Israel había perdido, lo iba a entregar en manos de Israel. Pero Saulo lo estaba esperando a través de ¿qué? De la religión. Pero Jesús se había presentado a través de una relación íntima con Dios. Jesús se le presentó y le dijo: yo soy a quien tú persigues. Y una pregunta: ¿estaba Saulo persiguiendo a Jesús? Estaba siguiendo a los del camino, no estaba siguiendo a Jesús de cierta manera. Pero Jesús quiere confirmar en él que su muerte es expiatoria y es sustitutoria. ¿Qué significan estas dos palabras? Expiatoria significa que Jesús, al entregar su sangre, fue suficiente para que las demandas de Dios fueran satisfechas. Y al entregarse, Él se entregó como sustituto de todos los que ahora son su pueblo. Y cuando Saulo vio que Jesús se le presentó y asumió aquella persecución como propia, entonces Saulo tuvo que humillarse delante de Dios.
¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que entendemos y servimos a Dios cuando nuestra relación con Él es saludable. El mundo muchas veces no entiende la verdad del Evangelio, no entiende la iglesia, no entiende nuestra devoción a Dios, porque necesitan que Cristo sea revelado en sus corazones. Y esa es una realidad. Y eso lo aprendimos acá porque queremos hacer la obra de Dios todo el tiempo, y si eso queremos hacer, entonces tenemos que entender nuestra incapacidad humana y la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que ir y anunciar: Jesús va a hablar a los corazones de los que Él ha preparado para vida eterna. Nosotros no estamos llamados a convertir a quién, a las personas. Nosotros estamos llamados a llevar el mensaje. La obra de conversión, ¿quién la hace? El Espíritu Santo de Dios. Todavía la obra de conversión la hace el Espíritu Santo de Dios. Aprendemos algo más. Aprendemos que cuando la religión se opone a la relación con Cristo, debe ser desechada. Porque nosotros, Cristo no nos ha llamado a ser religiosos. Cristo nos ha llamado a tener una relación profunda con Él. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y la relación con Cristo? La diferencia es que la autoridad en la religión está en los hombres, pero la autoridad en la relación con Cristo está en Cristo Jesús. Y esa es la diferencia. Y eso también lo hemos aprendido. Lo segundo que queremos enseñar en esta tarde no es solamente entender la soberanía de Dios y entender nuestra debilidad humana. También ante el resplandor de Cristo tenemos que darnos cuenta de la deuda que tenemos con Dios. Vayamos al versículo 6 y quiero que ustedes noten algo interesante. Dice capítulo 9, versículo 6: y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué dijo el Señor? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad. ¿Y qué dijo además? Se te dirá lo que debes hacer. Esto es muy interesante. Te digo por qué es interesante. Porque acá Cristo le quiere mostrar a Pablo que no solamente Él sustituye a los pecadores, no solamente Él muere por los pecadores, sino que además la iglesia que Él está formando tiene valor. Miren, noten algo: la reprensión de Saulo, ¿de dónde vino? Directamente del cielo, vino directamente de Dios. Pero la comisión de Pablo, ¿por dónde vino? Por un instrumento que Dios escogió, que formaba lo que hoy conocemos como la iglesia de Cristo. Porque ahí perfectamente Jesús le hubiera podido decir a Pablo: Pablo, vete a servir, vete a evangelizar, vete a sufrir por el evangelio. Pero no hizo eso. Le dijo: vete a la ciudad y espera en ese lugar. Y el Señor comisionó a Ananías y le dijo: Ananías, ven acá, vas a ir a aquel lugar y te vas a encontrar allí a este hombre y le vas a decir que yo te mandé para que él recobrara la vista y para que él sirviera en mi ministerio y sufriera por mi causa. Ahora, ¿por qué hizo eso el Señor? Lo hizo para que Pablo aprendiera de que todo el sufrimiento de su ministerio, todas las cosas que hiciera, valían la pena porque eran su entrega. ¿Por qué? Por la iglesia que Cristo estaba formando. ¿Qué quieres que haga? La reprensión la recibió directamente del cielo. La comisión fue a través del cuerpo de Cristo, lo cual nos hace entender el valor de la iglesia. Ananías aprendería a sacrificar. Ananías le diría a Pablo que él necesitaba aprender a sacrificarse. Nuestro servicio debe ser para y en favor de Dios a través de la iglesia de Cristo.
No podemos con nuestras fuerzas pagar nuestra deuda con Dios, pero sí podemos, a través de nuestra relación con Cristo, descansar en lo que Dios ha hecho para nosotros y servirlo a través de la iglesia. Y hay hay algo que quiero mencionar acá que es importante. Miren, no pensemos, cuando vamos a servir, no pensemos en lo que tengo que hacer. Pensemos en lo que Dios está haciendo y Cristo me está llamando a apoyarlo a Él a hacer. No, nosotros no podemos pagarle a Dios con nuestro servicio. Nosotros no podemos pagar nuestra salvación con nuestro compromiso. No podemos pagar nuestra salvación con nuestro intelecto. No. Nosotros solo podemos descansar en lo que Cristo hizo y entonces Cristo nos va a usar para servirle para su gloria. El servicio en el cristiano no es un pago por la salvación, es un fruto de obediencia por la obra de Cristo en su vida. Y eso Pablo lo tuvo que aprender. Es Pablo el que comienza a servir en ese lugar, es Pablo el que comienza a darse, es Pablo el que comienza a predicar que ahora la deuda está saldada. ¿Saben por qué? Porque a Saulo, y fíjense el cambio de palabra, a Saulo la religión lo había convencido de que mientras más se esforzara, más se agradaba a Dios. Pero a Pablo se le dio el mensaje que mientras más se acercara a Cristo, más agradaba a Dios. Y son dos cosas diferentes. Porque muchas veces la religión puede ir en contra de lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Y muchas veces la religión no quiere obedecer a Cristo. Pero la palabra de Dios es clara. Si nos damos cuenta de nuestra incapacidad, si nos damos cuenta de la soberanía de Dios y de la deuda que tenemos, entonces esa deuda nos va a llevar a descansar en Cristo Jesús. Pensemos por un momento, ¿cuántos de nosotros acá ha pecado hoy? Levante su mano. Todos hemos pecado. Según la Biblia, ¿qué ha pasado? Estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Sin embargo, todavía, a través del arrepentimiento y del perdón de pecado, estamos en este lugar. ¿Por qué sucede eso? Porque Cristo es el sustituto para nosotros. La muerte de Cristo en la cruz ha traído vida a nosotros. Ahora, la gran realidad de eso es que yo tengo que entender cuál es mi deuda con Cristo. Mi deuda con Cristo es una deuda de gratitud. Cristo no me ha mandado a mí a ofrecer un sacrificio o a ofrecer algo para pagar por esa salvación. Cristo me ha llamado a obedecerle, Cristo me ha llamado a servirle por gratitud a esa salvación. Y es la diferencia entre Saulo y Pablo. Mientras Saulo respiraba amenazas y quería procurar la muerte de los creyentes, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía? Predicaba y quería procurar la vida de los creyentes. ¿Saben por qué es la diferencia? Porque muchas veces la religión te lleva a la muerte, pero la relación con Cristo te da vida. Es vida eterna. Por eso quiero motivarte en esta tarde a que salgas de este lugar entendiendo que tú has sido seleccionada y seleccionado para servir a Cristo. Ahora, ¿de qué manera vas a servir a Cristo? Lo vas a servir a través de la gratitud que tú tienes para Él. ¿Has entendido cuál es tu deuda? ¿Has entendido cuál es tu debilidad? Pero también has entendido cuál es la soberanía de Dios. Y lo último que quiero mencionar aparece en el versículo 19. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9, versículo 19. Dice, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban
en Damasco. Miren, desde que Dios obró en la vida de Pablo, ¿qué hizo él? Salió a servir al pueblo de Dios. Salió a encontrar, a vivir el propósito por el cual Dios lo había salvado. Por eso es necesario que hoy nosotros entendamos cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque el propósito que Dios tiene con nosotros está relacionado estrechamente a la posición que yo tengo en Cristo. Pensemos de esta manera. Si usted cree que Dios no lo ha llamado a servir en su hogar como cabeza de familia, le digo a los hombres, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Usted no ha tomado el lugar de Cristo, usted no puede vivir el propósito de Cristo. Si usted cree que Dios ha traído a su vida una bendición, ha traído a su vida un regalo, entonces usted tiene que confrontar esa bendición y ese regalo con el propósito que Dios tiene para su vida. Es probable que usted mañana diga, he recibido un gran trabajo, he recibido grandes bendiciones, pero me alejan de congregarme con mis hermanos, me alejan de servir predicando, me alejan de estar en la presencia de Dios. Entonces, debe ser rechazado. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios le ha dado está estrechamente relacionado con la posición que usted tiene en Cristo. Ahora, déjeme decirle algo, la posición que usted tiene en Cristo, lo dice la Biblia en Pedro, nosotros somos nación santa, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Ahora, ¿qué se supone que hagamos los sacerdotes? Los sacerdotes tenemos que ministrar y tenemos que comenzar ministrando ¿por dónde? Por nuestros hogares. Tenemos que entender que nosotros tenemos un lugar en Cristo Jesús, pero nuestras esposas también tienen un lugar en Cristo Jesús. Nuestros hijos también tienen un lugar en Cristo Jesús. El propósito de la vida de cada uno de ellos está relacionado con la manera en que ellos han entendido el lugar que tienen. Si mi hijo, Josué, no entiende que Dios lo ha llamado, que Dios lo ha salvado, que Dios quiere que él sea un hijo obediente que apoya a su familia, entonces él nunca va a vivir el propósito que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque simplemente él va a perder el foco, porque el lugar donde Cristo le puso y el propósito están estrechamente relacionados. Un hombre que ignora la condición espiritual de su familia es un hombre que va a llevar a la ruina a su familia. Una mujer que ignora la condición espiritual de su familia es una mujer que va a llevar a su familia ¿a dónde? A la ruina. ¿Por qué razón? Porque la posición que tenemos en Cristo está estrechamente relacionada con el llamamiento, está relacionada con el propósito que Cristo nos ha dado. Si yo sé que yo soy la cabeza de mi hogar y el proveedor de mi hogar, entonces yo tengo que saber que estoy llamado por Dios a cumplir mi propósito, que es suplir en mi hogar todas las necesidades. Ahora, entendamos que en nuestros hogares las necesidades no son únicamente materiales. Sí las hay materiales y tenemos que cubrirlas, pero también las hay emocionales, también las hay espirituales, y todas ellas las tenemos que cumplir. Todas ellas las tenemos que ministrar y suplir, porque ese propósito está relacionado con el lugar donde Cristo me ha puesto. ¿Qué es una familia disfuncional? Ese es un término que se usa mucho hoy. ¿Qué es una familia disfuncional? Una familia donde todos viven desconectados los unos de los otros. ¿Por qué razón? Porque el hombre no es consciente del lugar que Dios le dio. La mujer tampoco es consciente del lugar que Dios le dio. Los hijos no tienen ni idea de qué Dios espera de ellos. No hay instrucción, no hay oración, no hay nada. No hay conversación, no hay comunicación, no hay nada. Eso tenía que entender el apóstol Pablo para poder servir. Él tenía que entender que él había sido llamado a pertenecer a un grupo que ahora
era el cuerpo de Cristo. Él no estaba llamado nunca más a obedecer a la religión. Él tenía que obedecer a un Cristo que lo llamó y tenía una relación con él. Y habiendo encontrado el lugar donde Dios lo puso, comenzó a desarrollar su propósito. ¿Cuál fue el propósito que Dios le dio? Ananías se lo dijo. Ananías le dijo: Dios te ha llamado para servir a las personas y vas a sufrir y vas a entender cuánto es necesario sufrir por mí. Ese era el propósito. Ahora, ¿en qué lugar él iba a desarrollar su propósito? Él podía haber cogido hacer igual que Jonás, haber cogido un barco y haberse ido para la China, o haber cogido y haberse ido para Nínive, o haberse ido para cualquier lugar y haberse escondido. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Entendió que Jesús lo estaba llamando a servirle, pero a servirle a través de ¿qué? De su cuerpo, que es la iglesia. Y por eso en el versículo 19 dice: tomó aliento, recobró fuerzas y estuvo con los discípulos. Ya él no se empezó a reunir con los sabios de la época. El apóstol Pablo, cuando estaba involucrado en la religión, ¿con quién se codeaba? Con sumos sacerdotes, con gente que era instruida en la religión. Ahora Dios lo había puesto en un lugar y le había dado un propósito, y ambas cosas él entendió. Si tú quieres servir a Dios y quieres hacerlo de manera eficaz, entiende cuál es el lugar que Dios te ha dado, para que entonces puedas desarrollar qué propósito Dios tiene contigo. Esa es la realidad de todos nosotros. La lucha espiritual interna nuestra es entender que Dios me ha llamado a un lugar y con un propósito. Y mi lugar es sacerdocio del hogar. Y mi propósito es suplir necesidades. Y mi esposa también tiene un lugar. Ahora bien, esposa, si tu esposo no está cumpliendo su rol, háblalo, díselo, llámalo para que él lo haga, porque tú tienes necesidad de esa verdad. Si el esposo está cumpliendo su rol y la esposa no lo sigue, dilo, decláralo, háblalo con ella, empieza a instruirla. ¿Por qué? Porque es necesario que todos aquellos que querramos servir a Dios, evangelizar, traer a nuestras vidas el propósito de Dios, entendamos el lugar que Dios nos ha dado. Y el lugar que Dios nos ha dado, hermanos, es un lugar que nunca nadie nos los puede quitar. Sin embargo, perdemos de vista la bendición de servir a Dios y empezamos a olvidar el lugar que Él nos da. Por último, estando frente al resplandor del Señor, entendiendo cómo Dios nos habla a través de su palabra, entonces podemos caminar en pos de la voluntad de Dios. Ahora nosotros estamos en condiciones de seguirlo. Hemos entendido que Dios es soberano. Hemos entendido cuál es nuestra incapacidad para seguirle. Hemos entendido que además Dios nos ha comisionado a una labor, nos ha dado un lugar. Sabemos la deuda que tenemos con Dios. Entonces tenemos todos los elementos. Ahora lo único que falta es servir a Dios. Pero una buena noticia: pronto este servicio se va a terminar. En unos minutos vamos a cantar y vamos a alabar a Dios como iglesia reunidos por última vez este domingo. A partir de unas horas va a comenzar su semana, donde usted va a estar en diferentes lugares, donde usted va a tener que estar en su trabajo, en su barrio, en su hogar, con sus amistades. No olvide a qué Dios lo llamó. No olvide cuál es su lugar en Cristo. No olvide
que Cristo lo llamó, pero también Cristo quiere usarlo. Su lugar y su propósito están disponibles para usted. No olvide que Las Vegas necesita cristianos comprometidos con Dios y totalmente convencidos de que es necesario gastarse por su causa. Que el Señor les bendiga.